El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Palabra del Señor. En la oración colecta de la memoria de San Carlos Borromeo, le pedimos al Señor que nos renueve sin cesar continuamente para que, identificándonos cada vez más con Jesucristo, podamos mostrar al mundo el verdadero rostro de su Hijo. Ese es para nosotros un esquema de vida. La renovación constante, la purificación constante, para que cada vez más, a través de nuestras vidas, de nuestras obras, manifestemos el verdadero rostro de Cristo. Identificarnos con Cristo, identificarnos con Jesucristo, nuestro Salvador. Identificarnos con Él significa vivir la vida que Él nos propuso, que no es otra sino la misma vida que Él mismo vivió. Esa vida cargada de amor, compasión y misericordia para con los demás. Y ese fue, si queremos verlo o decirlo de alguna manera, ese fue el pecado de Jesús. Ser compasivo, ser misericordioso y manifestar el amor a los demás. Y parece que en nuestro tiempo sigue siendo un pecado manifestar amor, manifestar compasión, manifestar misericordia. Ante una cultura nuestra todavía marcada por el machismo, es impensable en algunas familias dar rasgos de cariño, de amor, de empatía a los demás. ¿Por qué? Porque se piensa que, sobre todo en los hombres, porque se piensa que solamente las mujeres son las capaces de manifestar cariño, manifestar amor, dar muestras de afecto. ¿No? Estamos llamados todos a manifestar amor, a manifestar cariño y a dar muestras de afecto como lo hizo Jesús, que a través de todas sus acciones afectuosas, cariñosas y amorosas, salva. No podemos tampoco reducir el misterio de la redención únicamente a la cruz. Ese es un peligro y grave. Reducir
el misterio de la redención de Cristo únicamente a la cruz. Podríamos decir, ¿en qué consiste el misterio de la redención? Y tal vez nuestra respuesta sería, en que Cristo murió por nosotros. Está bien, pero no es correcto del todo, porque estamos reduciendo el misterio de la redención únicamente a un aspecto de la vida de Jesús. El misterio de la redención de Cristo abarca toda su vida, desde su encarnación hasta su ascensión al cielo. Cada momento de la vida de Jesús, por lo tanto, se convierte en un acto de redención para nosotros. Ya el hecho de haber entrado en este mundo, de haber tomado nuestra condición humana, ya es un acto de redención. Tomó nuestra condición humana y al tomar nuestra condición humana, Cristo está transformando y está elevando nuestra condición humana. Y ya eso es un acto de redención. No solamente el misterio de la cruz. En el misterio de la cruz se plenifica la redención de Cristo, se manifiesta de un modo más pleno, pero toda la vida de Jesús es redención. Lo que Jesús hace y que le critican mucho, el estar con los pecadores, el comer con los pecadores, el convivir con los pecadores, ya esos actos de Jesús son actos de redención. Ya ahí está redimiendo, ya ahí está salvando, ya ahí está transformando la vida de las personas. Por eso, ver toda la vida de Jesús como un acto de redención nos llevará a entender mejor el amor que Dios ha tenido por nosotros. No solamente en la cruz, sino toda la vida de Jesús. Cada palabra que pronunció, cada paso que dio, cada gesto que realizó hacia los demás, ya es un acto de redención. Y nosotros, queridos hermanos, participamos de esa redención de Cristo. Y como lo dijimos en la oración colecta, identificarnos cada vez más con Cristo para manifestar el verdadero rostro de Dios. Significa, por lo tanto, como lo dice Nietzsche, más redimidos deben parecerme los cristianos para que yo crea en su Dios. Nuestra vida, por lo tanto, al participar de la redención de Cristo, debe ser una vida redimida y debe manifestar redención. Cada aspecto de nuestra vida, por lo tanto, tiene que ser, a ejemplo de Cristo, redención. Nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras acciones tienen que ser signos también de redención y no de condenación, como lo hacían los fariseos, que ya estaban murmurando: ¿cómo es posible que Jesús coma con los pecadores? Porque en la cultura oriental solamente se puede compartir el alimento con los familiares, con los amigos, con los que te conocen y conoces, con los que son como tú. Pero aquellos que son diferentes a ti, los desconocidos, con ellos no puedes compartir la mesa, no puedes compartir el alimento. Eso en la cultura oriental, en la cultura judía. Por eso Jesús comparte la mesa con los pecadores, con aquellos que los fariseos y los escribas catalogan como diferentes a mí. ¿Por qué? Porque el fariseo se cree santo, porque el fariseo se cree justo, y el pecador entonces no es como yo. Y yo no puedo compartir la mesa, los alimentos, con esa persona que es diferente a mí, porque él es pecador, yo soy santo. Él es injusto, yo soy justo. Y Jesús comparte la mesa, el alimento, con los pecadores para decirnos que somos iguales. Mientras poseemos cada uno de nosotros la condición humana, somos iguales. Somos iguales
nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, iguales en la dignidad, porque poseemos la misma dignidad, tenemos el mismo origen, Dios. Y por lo tanto, eso nos hace iguales. Pero más aún, lo que Jesús quiere manifestarnos con mayor precisión en este gesto de comer con los pecadores, de comer con los diferentes, es su preocupación y su amor entrañable por aquellos que han caído en el pecado. Porque son los que necesitan ayuda. Ya lo dirá Jesús en otra parte del Evangelio, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. La capacidad que tiene Jesús, por lo tanto, de salir al encuentro de los demás independientemente de su situación, de su condición. Y ese gesto de Jesús debemos adquirirlo también nosotros. ¿Cuál es el pecado más grave? Sin tomar en cuenta el pecado que menciona la Sagrada Escritura contra el Espíritu Santo. Que dice la Sagrada Escritura que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero de los pecados que tienen perdón, ¿cuál es el pecado más grave? Pues el pecado más grave es la división, es la desunión, es vivir lejos y apartados de los demás. Ese es el pecado más grave, la indiferencia, por ejemplo. Ese es el pecado más grave. Y a veces pensamos que los pecados más graves son los pecados en el aspecto sexual. Pues no. Los pecados más graves son los que atentan contra la unidad, contra la comunión. Son los pecados que atentan contra las relaciones interpersonales. Ese es el pecado más grave. Y Jesús lo manifiesta aquí. No de modo directo, pero nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque los fariseos se alejan, se apartan de los malos. Y Jesús no, se acerca a los malos, se acerca a todos, para decirnos que lo más importante es establecer relaciones benéficas para con todos. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios es misterio de comunión. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una comunión de vida y amor. Y ese es el modelo que cada uno de nosotros debemos de tener en todo, en nuestras relaciones. Un misterio de comunión, de vida y de amor. Todo lo que cuarte esta relación es una falta gravísima. Y a veces son los pecados que decimos, pues no son tan graves. No maté, no me metí con otra persona. Pues el pecado más grave es la división. Todos los pecados que atentan contra la división, contra la comunión, que coartan las relaciones interpersonales, ese es el pecado más grave. Por eso Jesús nos lo deja hoy claro. No podemos alejarnos de nadie. No debemos alejarnos de nadie, aun a pesar de aquellos que consideramos nosotros malos. Es de los que más unidos deberíamos estar. Por eso dice Jesús, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. La alegría de Dios está precisamente en lograr la conversión de aquellos que el mundo excluye, de aquellos que llamamos nosotros pecadores o malos. La salvación, dirá el Papa Francisco, la salvación no es una tarea individual. Nos salvamos todos. Nos salvamos todos en racimo. Y por lo tanto la preocupación por el otro. Si el otro se está apartando, si el otro está cometiendo mal, entonces
con ese es con el que tengo que estar más cerca. Es más fácil entre nosotros juntarnos con personas que comulgan con las mismas ideas que nosotros, que hay parecidos en modos de ser, en modos de pensar. Es más fácil, ¿por qué? Porque decimos, así no hay problemas, no hay discusiones. Pues no, la lógica de Jesús es distinta. Sin descuidar a los buenos o a los justos, ir al encuentro de aquellos que más lo necesitan, de los malos. Porque podemos adoptar nosotros también entonces las actitudes farisaicas o escribanas de sentirnos los santos. Y me siento tan santo, tan unido a Dios, tan cerca de Dios, que yo no me voy a rozar con un pecador, porque me contamino, porque me desorienta. Si de veras tu relación con Dios está bien fundada, aún convivas o estés en medio de lobos, seguirás estando unido a Dios. Pero si tu relación con Dios está prendida con alfileres, pues en cualquier momento, ante cualquier situación, y no necesitas ir de ambientes negativos, ambientes de pecado, inclusive en los mismos ambientes de Dios, de la iglesia, ahí tu relación con Dios se va a sumar. Por eso es importante afianzar y fortalecer nuestra relación con Dios, pero teniendo buenos cimientos. No solamente por encimita, dar la apariencia de buenos, dar la apariencia de santos, dar la apariencia de católicos. No, que lo seamos de verdad, porque hemos puesto buenos cimientos. Y poner buenos cimientos significa, como el Evangelio del día de ayer nos lo presentaba, amor incondicional a Dios y abrazar la cruz. Son las dos condiciones que hunden verdaderos cimientos en una vida cristiana, auténticamente cristiana. No fantasías, no supersticiones. Un amor incondicional a Dios, preferencial, y abrazar la cruz, que es aceptarnos a nosotros como somos. Aceptar nuestra propia condición humana, que es débil y es pecadora. Y desde ahí descubrir al Señor que sale a nuestro encuentro para rescatarnos. Porque en las dos parábolas que menciona el Evangelio de San Lucas, esa es una de las acciones que se manifiestan en las dos parábolas. El pastor que va al encuentro o en busca de la oveja perdida, la mujer que busca la moneda perdida. Y esa es una acción de Dios. Él es el que sale a nuestro encuentro, es el que sale a buscarnos. Y ejemplo de Él, por lo tanto, nosotros estamos llamados a salir, a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Pues aquellos que viven en el pecado. ¿Y quiénes son los que viven en el pecado? Porque tal vez somos nosotros mismos los que hemos dividido, los que hemos coartado nuestras relaciones con los demás. Entonces, esto es lo que debe llevarnos a vivir identificados con Cristo. Esos gestos redentores hacia los demás. No despreciar a los pecadores. Sobre todo nosotros llamamos más pecadores a los que tienen pecados que nosotros llamamos muy graves, ¿no? O públicos. Una prostituta, un narcotraficante, por ejemplo, un secuestrador, un violador, no sé. Y hay una tendencia pues muy nuestra, ¿no? De alejarnos de aquellos que no son como yo. Alejarnos de los que no son como nosotros son actitudes farisaicas, porque ellos se alejaban de los que no eran como ellos. Y Jesús no, Jesús se acerca a los diferentes. Jesús se acerca a los que están hundidos precisamente en el pecado.
Pues ojalá, queridos hermanos, que de veras nos identifiquemos cada vez más con Cristo, que fundemos nuestra vida cristiana en verdaderos cimientos y no de manera superficial. El pecado más grave es la división. Si hemos dividido, si hemos fragmentado nuestras relaciones interpersonales, ese es el pecado más grave. Lo demás también es pecado, pero no tan grave como esto. ¿Por qué? Porque todo tiene el modelo trinitario. Toda la creación tiene el modelo trinitario, modelo de comunión y de amor. Y destrozar la comunión, no manifestar amor, es por lo tanto, ya lo dice el Papa, que estos pecados de división son pecados satánicos. Esos son los verdaderos pecados satánicos. La división, dividir. Ese es un pecado satánico, y a veces pensamos que ser satánico es las misas negras, hacer rituales, curandería, hechicería, y le damos más importancia a eso, y el pecado satánico por excelencia es la división. Dividir. Ese es un pecado satánico, y así lo ha dicho el Papa. Al ver esto, entonces quiere decir que ninguno de nosotros somos buenos, ninguno de nosotros somos santos, al contrario, porque tal vez hemos dividido, hemos fragmentado nuestras relaciones interpersonales. Porque no piensas como yo, no eres como yo, mejor me alejo de ti, soy indiferente, hago como que no existes. Esos son los pecados más graves. Y de esos no nos confesamos casi. Tengámoslo en cuenta. Que el Señor nos ayude, que así sea.